Lo siguiente es trabajar lo que es problemas de programación lineal. Pero para hacerlo es necesario que establezcamos un desarrollo indicando de que los modelos permiten tener lo que es objetivos, teniendo en cuenta esto que se desarrolla como objetivos, teniendo en cuenta que para tomar una decisión a partir de un modelo, además del objetivo, necesito algunas restricciones y saber con qué voy a tomar esa decisión, ¿no? O sea, con qué recursos se cuenta cuando uno toma una decisión. Y por supuesto que esa decisión tiene que estar a la forma en la cual me permita a mí optimizar. Y esa optimización generalmente tiene la idea de que el problema puede tornarse de dos formas, ¿no? Se puede maximizar o se puede minimizar. Entonces, yo tengo una idea de buscar el máximo valor para poder optimizar mi función objetivo o puedo encontrar el menor valor para optimizar mi función objetivo. Hay que recordar que hay una diferencia real entre optimizar y que pudiéramos nosotros de repente tener un valor que es eh, un valor factible. No hay que confundir la idea de que optimizar es muy diferente cuando hablamos de factibilidad, ¿no? No es lo mismo. Hay un término que no debemos olvidar por la teoría, en la idea de que puede ser factible cualquier solución, pero tengo que buscar que sea óptima la solución. Y esa optimización tiene que darse por maximizar la función objetivo o minimizar el objetivo. Así que cuando nosotros manejamos ese problema de la función objetivo y pensamos en optimizar, la función objetivo puede tener una formulación matemática. Esa formulación matemática está dado generalmente o representado por z. Y z contiene lo que son elementos de constantes que deben acompañar en esa optimización a lo que son las variables del sistema o del problema al que me enfrento. Entonces, si yo tengo variables, porque estas variables se tienen que optimizar como valor, necesitan de algunas constantes que acompañen y agreguen valor, ya sea positivo o quiten valor a lo que son las variables, ¿no? De tal manera que se pueda optimizar la función objetivo, en este caso z. Entonces, pudiéramos tener n variables y deberíamos tener n constantes que acompañan a esta función objetivo. Y como las decisiones necesitan de restricciones, esas restricciones físicas que son estructurales, van a requerir pues de darse de alguna manera. Por lo tanto, en algún momento pudiéramos tener una restricción 1, una restricción 2 o una restricción 3 y tener n restricciones o limitaciones, ¿no?, ante una decisión. Por lo tanto, esas restricciones deberían establecerse entendiendo que la restricción 1, por supuesto que tiene valores que tienen que definirse, ¿no? Tienen que definirse en el modelo. Las vamos a llamar a estas constantes que acompañan a la variable de esta manera, ¿no? Para lo que es la primera variable, para la segunda variable y para la tercera variable, o en todo caso para lo que es la variable
n, ¿no? La variable n. ¿Qué pudiéramos establecer? Ese conjunto de restricciones, bueno, acá lo voy a cambiar, el conjunto de restricciones por el valor de m. Ese conjunto de restricciones, cada restricción debería tener lo que es los valores que acompañan a esa restricción. Pero esa restricción no queda denotada básicamente como la función objetivo, ¿no? Porque si lo vemos así, igual también veríamos x1, x2, x3, sino que acá los valores que la acompañan van a ser determinados por los recursos. Es decir, los valores pueden ser mayores a los recursos que pudieran darme, que se representan por b, o podrían ser también esos recursos menores que el recurso que tengo. En este caso, los recursos para la restricción 1. Eso podría también llegar a ser igual también, ¿no? O sea, poder tener una igualdad y asegurándonos de que sean mayores a los recursos que tengo, o podrían ser menores y a la vez iguales a los recursos que se tienen. Entonces, esos recursos pertenecen a la primera restricción. Generalmente ya el modelo entonces se entablaría y diría que para cada restricción existen esos recursos. Por lo tanto, si seguimos, podríamos tener un conjunto de restricciones, vamos a llamarlo 2,1 para la misma variable, A2,2 para la segunda variable, A2,3 para la tercera variable, y así sucesivamente tendríamos nosotros para la variable n. Y nuevamente pensaríamos en recursos para lo que es la segunda restricción. Y marcaríamos restricciones sobre los recursos, ¿no? Sobre los recursos. Entonces, el modelo matemático estaría pensando entonces en principio en mirar el objetivo para poder optimizar a partir de un conjunto de factibilidades. Y por supuesto tendríamos muchas factibilidades, ¿no?, que podrían cumplir estas restricciones. En la matemática del modelo podríamos tener muchas factibilidades, pero el concepto parte por lo que es optimizar, ¿no? Este es un poco el modelo que no hay que olvidar. Ahora, estaríamos entendiendo que en algunos momentos pudiera existir algunos requerimientos que permitan decidir si esas restricciones son solamente estructurales. En este caso son estructurales porque se basan en los recursos, ¿no? En los recursos que limitan lo que es el modelo, lo que es conseguir el modelo, ¿no? Está muy ligado a lo que son recursos, ¿no? Las restricciones, en esa idea. Pero podrían haber algunas restricciones formales. Esas restricciones formales podrían indicar, por ejemplo, de que las variables a utilizar, las variables que estamos buscando para el modelo, estas variables para el modelo tengan que ser, por ejemplo, valores mayores o iguales a 0. Generalmente a esta característica se le conoce por no negatividad, ¿no? O no negatividad. Y hablábamos de los recursos que están pues en esta parte, ¿no? Los recursos son los que están en la parte derecha, estos de aquí. Estos vendrían a ser los recursos, ¿no? Estos de acá vendrían a ser los recursos. Esos recursos están definidos por esas limitantes que no debemos olvidar. Eso implicaría entonces tener una definición acá de los recursos diciendo que esos recursos son B1, B2, B3 y B sub M, ¿no?, que corresponde al conjunto de restricciones, corresponde al conjunto de restricciones. Entonces, esta sería la formalidad matemática para un modelo de programación lineal.
Vamos a ver seguramente en la clase lo que son las características, ¿no? Algunas características de los problemas de programación lineal que hay que tomar en cuenta. Porque cuando hablamos de modelar, estaríamos hablando de pues, la representación abstracta, ¿no? De la realidad, como ya lo hemos estado definiendo. Entonces, ya cuando lo tenemos aquí en un modelo, es más fácil entender lo que existe, ¿no? La búsqueda va a ir por lo que acompaña, ¿no? Lo que acompaña a la función objetivo, de tal manera que se optimice. Y por supuesto, tomando en cuenta lo que es las limitaciones de los recursos, y tendríamos que definir esas limitaciones por los valores que dan las restricciones, ¿no? Que dan las restricciones, nos están dando lo que son ese trabajo, ¿no? Nos dan las restricciones físicas, nos dan una estructura de acuerdo a los recursos y las restricciones formales que implicarían, por ejemplo, indicar que esas variables no pueden ser negativas, ¿no? Por lo tanto, tendrían que, si no son negativas, no hay que olvidar las restricciones de no negatividad, ¿no? Y ahí que dice las restricciones de no negatividad que tendrían que ser mayores, iguales que cero. Bien, esta es la idea del modelo matemático para no olvidarlo. Ahora vamos seguramente a desarrollar algunos problemas de acuerdo a esta idea y llevar la parte de la abstracción a un modelo para ser resuelto